Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo van? Espero que la vida les trata pero re bien. Hoy vamos a arrancar la liga chilena porque todo lo que hicimos hasta hoy era nada más la copa. Y vamos a empezar contra Deportes Iquique. Y el entrenador dice, Bebeto dice que es un gran equipo, pero no tenemos que tenerle miedo. Nuestra afición hoy quiere que ganamos, así que como arrancamos el campeonato en casa, pase lo que pase, debemos ponerlo todo para desempeñar todo, para ser satisfecho a nuestros afición. Así que vamos para arriba y vamos para adelante. Bueno, para los que no sepan, me llamo El Rey Meister y bueno, ganamos juntos aquí la Copa Chile y también el torneo de pretemporada. Así que hoy arranca la temporada en la liga. Después de todo eso, también estamos en la Libertadores donde la estamos pasando pero francamente bien. Así que no hay mucho por temer. Ahora van a venir vídeos con ritmos un poquito más seguidos por ser campeonato, pero bueno, igual lo vamos a disfrutar juntos y voy a seguir narrando yo. Así que llegó el día frente al Deportes Iquique en el estadio de la U de Chile. Mírame la afición, cuánto gente hay, ahí Iquique saludando su afición. Y ya nos vamos, se vienen los bichos del terreno. Los favoritos. Los que lo quieren ganar todos. Los que quieren ser campeón. Vienen los azules. Viene la U de Chile. La U de Chile que este fin de, porque el fin de cuando estoy grabando este fin de, es justo antes, es el viernes justo antes del partido frente al Colo Colo. Esperando que esta vez los chicos tienen suerte, porque como lo venimos llevando, están al borde del descenso, pero es que lo hacen todo, pero todo para ganar, todo para que todo salga bien, y siempre hay una desconexión o hay algo, un rebote o algo que no quiere entrar y los demás la tienen y la meten adentro. Vamos a esperar que se corte la racha de los 18 años sin ganar en el terreno del Colo Colo, y también que por fin una vez la suerte cambie de lado. No puede ser que todo sea tan malo o que todo le pasa por el otro lado. Es francamente bárbaro que las cosas siempre salen para los demás. Pero antes de todo, nosotros vamos a tratar de disfrutar con nuestro campeonato respectivo que arranca hoy. Estamos en casa, fecha 1 del campeonato de la AFP Plan Vital, se dice. Y arranca el partido con la U de Chile. Viene la pelota con el 15 Martínez. Mete para Deni para Boseyou con la pelota. Sigue Boseyou, mete el centro. ¡Deni! ¡Gol! ¡Gol! ¡De cabeza! El minuto 3 lo metió el número 9. La U de Chile la está ganando 1-0. Vimos el desplazamiento, como la pone Boseyou, un centro increíble, y después Deni totalmente solo. La defensa estaba durmiendo, comiéndose no sabemos qué, y Denis apareció con el cabeza para meter la pelota adentro. 1-0 gana la U de Chile. Y viene la pelota con el Deportes Iquique. Meten arriba, recuperamos. Pone la pelota Espinosa, pero va a aparecer Berrios. Viene Blázquez para Centeno. El capitán mete la pelota arriba.
Recupera la pelota Leal. Otra vez arriba. Aparece Avendaño. Pone la pelota. Llega hasta Denny. Denny va para. Denny lo va a meter para. Fuera de juego. Lo que quería hacer era meterla para Martínez. No sé cómo me equivoqué y la metió para. Porque veía que para era fuera de juego. Se veía que era fuera de juego. Viene Berrios para volver a reanudar el juego. Recupera la pelota. Mete la pelota arriba Espinosa. Y viene para. Recupera Bruto. Recupera Nejos. Va au campo. Viene Velázquez. Velázquez con Centeno. Centeno arriba. Sale la pelota con todo. Viene la pelota. Recupera. Y no pasa nada. Martínez para Barbieri. Viene Castro con la pelota. Castro mete la pelota, rechaza la defensa. Recupera Denny. Sigue Martínez. Sigue la pelota para ellos. Salinas trop contra el muro de Martínez. Martínez roba la pelota. La mete para Ubisha. El 11. La defensa se salve con todo. Aparece Barbieri metiéndola. Recupera Beckenbauer Vitor. La mete para Crondelli. Para Vitor. Viene Bosseyu. Sigue el 4. Va la pelota con Espinosa. La pierde Espinosa. Quería meterla de nuevo para Bosseyu que dejó de ir atacando, Se están salvando el Iquique del segundo. Increíblemente. Viene la pelota con Avendaño. Rechaza el número 2. Mete para Crondelli. Vaya. Llega hasta Ubisha. Ubisha con la pelota. Sigue corriendo por el costal. Mete la pelota atrás. Aparece Barrios. Barrios. Recupera Barbieri. Había intenciones, había ideas, pero todavía sigue sin hacer muchísimo daño esos ataques, Viene la pelota con Donoso. Se la lleva Vitor. Se la lleva Beckenbauer. Viene la pelota con Crondelli. El hombre de Dinamarca la mete. Arriba para Denny. Denny abre. Parece la defensa para salvarse. Y vuelve a reanudar con Velázquez. Velázquez mete para campo. Ocampo atrás. Aparece la pelota, pero lo va a recuperar para. No hay falta. Mete para con la pelota. Aparece la defensa otra vez. Crondelli. Se la cortan. Viene la pelota en el medio. Está muy confuso todo. La recupera Barrios. Barrios la va a meter. Aparece para Ubisha. Ubisha tiene espacio. Ubisha en la línea centro. Para el portero. Recuperó Naranjo. El número 1, el arquero del Iquique. Mete la pelota. Llega hasta Martínez. Martínez para Castro con Barbieri. La tiene Barbieri el 31. Se la llevará Barrios sin hacer falta. Y la pelota está atrás con Avendaño. Con Vitor. Con Bosseyu. Va a ir en el medio con Espinosa. Se va el 7. El 7 que mete para Denis. Se la roba Denis para Castro. Aparece la defensa. Se va el Iquique. Mete la pelota. Aparece Vitor. Recupera para Espinosa. Mete para el hombre de Dinamarca. Que mete para. Para que devuelva al hombre de Dinamarca. El hombre de Dinamarca dentro del área centro. Tocó la defensa. Corner. En la esquina va a venir el hombre de Dinamarca. Mete la pelota con Deli. Para nadie. Recupera la defensa. Pero se están salvando, Se están salvando. La mete el arquero arriba. Aparece la defensa. Pero la sigue viva para el Iquique. Barbieri atrás para Centeno. Centeno para Salinas. Mete la pelota. Se la roba la U de Chile. Viene la U de Chile, viene con Denny. Mete para Ubisha, centro, cabeza de palo, golazo, gol de cabeza.
cabeza. La metió el 10. La paró de cabeza. La segunda vez un remate de cabeza. El segunda vez el gol. El segundo para la U de Chile. 2-0. Frente al Deportes Iquique. Qué conclusión letal, ¿eh? Qué conclusión letal de para. Los espacios están funcionando. Ellos no saben cómo defender porque apparamente no tienen mucha idea. Viene la pausa. Fuimos muy bien ahí, ¿eh? Metimos un gol tempranero y después, justo antes de la pausa, un otro gol. Y la eficacia también es muy buena, ¿eh? 2 chutes, 2 goles. Viene la pelota con Velázquez. 2-0 le está ganando la U de Chile. Frente al Deportes Iquique que la toca. Esta vez el 10 Castro mete para. Pero aparece Vitor. Toca Crondelli para Martinez. Martinez para Ubisha. Va el 11. Mete dentro del área el 11. El 11 sigue centro. Rechaza la defensa. Viene la pelota contra Barbieri. Esconde la pelota. Vuelve atrás para Salinas. Arriba. Para nadie. Lo recupera la defensa y Barrios. La pelota para Avendaño. Que mete para el capitán Herrera atrás. Herrera para Vitor para Bosseyou con Espinosa con la pelota, sigue Espinosa, viene para recupera el 10, sigue con el costal, centro de para la defensa y falta, no, fuera de juego, había Denis y Espinosa que estaban en fuera de juego, dice el árbitro. Oh. Hay espacios por las afueras, hay carretera ahí, ¿eh? Porque ellos defienden pero muy mal. Viene la pelota con Denis la va a meter para Ubisha al costal. Ubisha solo dentro del área centro, para nadie. Se precipitó el 11. Quería meter la pelota como sea para alguien, pero se precipitó y se equivocó, la metió afuera. La va a reanudar el portero. Mete la pelota a Denis otra vez. La mete para Ubisha. Ubisha tiene. Está solo Ubisha. Aterró Narandro. Corner. Ubisha que tenía el espacio y que se le fue achicando con la vuelta de Salinas como con un tackle ahí, con un quite bárbaro, pero que no llegó y después paró Narandro. Va a venir a meter la pelota Espinosa, centro, otra vez Narandro, corner. Lo va a meter Crondelli mete el centro, cabeza de Denis, afuera. La tocó alguien, ¿no? A mí me parece que la tocó alguien. Vamos a ver. Uy. A mí me parece que la tocó alguien, ¿eh? Pero no dice nada el árbitro. Vuelve a reanudar el arquero Narandro. Viene la pelota con el Deportes Iquique. 2-0 está ganando la U de Chile. Mete la pelota arriba. Aparece Beckenbauer Vitor. La toca para. Viene la pelota con Espinosa en el medio. Para en el costal, la mete para Denis, aparece la defensa, Espinosa recuperando la pelota con Bosseyou para la toca, la defensa aparece para recuperar la pelota, Castro con Barbieri el 31 que la esconde, la devuelve atrás, mete para Centeno para Leal para Salinas, Centeno. Le está creando limpia. La mete arriba. Recupera Avendaño. Pelota para Lea. La mete. Va a aparecer primero Barrios. La reçoit primero Barrios dentro del área. Recupera la pelota a la U de Chile. Viene Crondelli. Mete para Martinez con la pelota. Atrás. Buscaba otra vez a Crondelli, pero se le cortó. Se va a venir
El Deportes Iquique se quitó la pelota, pero lo recuperan. Viene Barbieri por el lado, aparece Barrios recuperando. Va Ubisha. Minuto 60, Ubisha. Mete para Barrios, al lado, Barrios. Centro de Barrios. Cabeza de Mayer. Afuera. Afuera, Cone. Vamos a hacer cambios. Se van a ir para entra Enrique y también Ubisha y entra Oroz, aunque Oroz no es su puesto favorito, y vamos a meter el que compramos con muchísimo dinero, Lucientes. 3 cambios a la vez porque no nos queda mucho tiempo. Minuto 73. Se va a venir el corner con Condelli. El 8. Remate. Rechaza la defensa para Espinosa. La toca Espinosa para Barrios. Barrios queda al lado para Oroz. Mete Nico. Apareció el arquero. Apareció el arquero para tapar la pelota y esconderla. Mete el arquero. Recupera la U de Chile que está en todo. Viene Espinosa. Queremos el tercero. Mete para Denny. Denny lo abre para Oroz. Oroz al lado. Oroz con la pelota. Oroz que centra. Vuelve para Denis. Tapa la defensa. Recupera la pelota Lucientes. Tapa la defensa. Vuelve para Denis. Atajó Naranjo. Atrapó la pelota Naranjo. Viene Leal. Viene la pelota para Deportes Iquique Barrios. Que la quita Barbieri. Para el portero Herrera. Herrera para Espinosa. La tiene Espinosa. Busca soluciones Espinosa. No funciona nadie. Denis. Lo va a abrir para Nico Oroz. Oroz con la pelota al lado. Oroz centro. Recupera Leal. Recupera la defensa del Deportes Iquique. Viene Barbieri con Salinas. Salinas atrás con Centeno. Centeno metiendo la pelota arriba. Recupera la U de Chile, pero se la devuelve a Deportes Iquique con la pelota 0-0 aquí ganando la U de Chile. Los 3 puntos cada vez más cerca. Quedan 3 minutos. Recupera la pelota Veldaño, pero se la devuelve. No nos quedan pelotas, No nos quedan pelotas. Parece que nos quema. Viene Barbieri. Recupera Barrios. Oroz, ¿qué hiciste? Oroz, por favor. ¡Qué malo! Viene la pelota para Castro. Mete la pelota. Rechaza Bosello. Viene Espinosa. Se la llevó la defensa, pero se termina. Pita el árbitro el término del partido. Victoria 2-0. Victoria trabajada. Victoria elaborada. Victoria con todo de la U de Chile para arrancar el campeonato local en casa con una victoria tranquilísima. Y los demás, ¿qué hicieron? La Calera metió 3-1 a Colo-Colo. Oh wow, tómalo, tómatelo. ¿Qué hizo? La Católica empató con Everton. La U Concepción también empató. Bien. Estamos segundos. Bueno, esa primera fecha ganamos. No sirve de nada. Los que ganaron tienen 3 puntos. Los que perdieron tienen 0. Así que no hay que tampoco pensarse muchísimo de lo que somos. Es eso la verdad. Hemos ganado un partido muy bien. Sin despeinarnos. No puedo hablar. Viene. Ajá. Así que a los medios les gustaron que ganamos como lo ganamos. Y así que hablaron mucho de esa victoria. Y bueno, acaban de decir a Bebeto que tenemos que seguir porque era en los planes. Era dentro de los planes. Así que bueno, nosotros vamos a seguir yendo. Pero ¿por qué hablan del Colo-Colo y meten mi foto? Es una cosa. Hablan del Colo-Colo y meten mi foto.
Bueno, pues señores, les amo mucho, les mando muchísimo cariño desde aquí. Suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta porque hay que seguir subiendo videos y comparten con sus amigos y con sus familias, que estamos aquí para disfrutar, para también pasar un buen rato. Todo esto es algo amigable, es algo para disfrutar, así que les amo mucho, les doy un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!